Que Dios nos bendiga, hermanos, hermanas. Es una bendición una vez más que el Señor nos concede este tiempo, esta mañana hermosa, para considerar otra vez su santa palabra. Y vamos a ir al primer libro de Samuel en el capítulo 6. Vamos a leer allí, primer libro de Samuel 6, versos 1 al 3. La mañana de hoy vamos a retomar el tema que iniciamos el día pasado. Esta es una segunda parte. Primer libro de Samuel, capítulo 6, versos 1 al 3, dice así la escritura: Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Amén. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Padre nuestro, te damos gracias por la bendición de este maravilloso tiempo que nos has concedido. Gracias por el tiempo de alabanza, nos hemos gozado con cantar a tu nombre. Y ahora queremos deleitarnos en recibir esta palabra. Queremos, Padre, siempre que nos perdones todo pecado y que nos permitas estar plenamente atentos a esta palabra, habilitándonos para aprender a vivir la nueva vida en Cristo, cada día renovados en ti, cada día comprometidos en hacer lo bueno, disfrutando de tu sola gracia. Gracias por cada hermano, cada hermana que ha podido venir, y por quienes siguen estas publicaciones por las diferentes redes, las formas de las redes sociales. Te damos gracias por todo esto que traiga gran resultado espiritual para beneficio nuestro y fortalecimiento de tu obra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El día pasado nosotros iniciamos este tema: aún los enemigos de Dios le reconocen y le temen. Y habíamos dado inicio a esta historia interesante que tiene que ver con el pueblo enemigo de los israelitas, la tribu enemiga de Israel, los filisteos. El pueblo de Israel en tiempos de los jueces, en tiempos del juez y sacerdote Elí con sus hijos, había un tremendo tiempo de pecado. Y la Biblia nos enseña entonces que en ese tiempo del sacerdote Elí, Dios juzgó los pecados del pueblo de Israel y les hizo caer en guerra cuando estuvieron frente a los filisteos. Y Dios juzgó con gran derrota del pueblo de Israel frente a los filisteos, de manera que parte además de la mortandad y de la derrota misma, Dios permitió que los filisteos se llevaran consigo el arca de Jehová. El domingo pasado nosotros con mucho detalle pudimos describir qué cosa es el arca. El arca era un cofre grande que Dios había mandado desde que salieron de la esclavitud de Egipto y pasaron por el desierto. Y al final, cuando ya el arca fue llevada hasta llegar al pueblo de Israel a las tierras de Canaán, el arca contenía las piedras de los mandamientos.
lo que Moisés había recibido en el Sinaí. Había recibido, el arca contenía parte del maná que habían comido por 40 años en el desierto, como memoria de lo que Dios había hecho con ellos en el desierto. Y también guardaba la vara de Aarón, con un gran significado, la vara de Aarón en toda la historia del pueblo de Israel en su traspaso por el desierto. Esto fue lo que llevaron los filisteos. Este cofre se lo llevaron como botín de guerra y lo guardaron. Estuvo esa arca en 3 ciudades diferentes que pudimos ver en el día pasado: en Asdod, en Gat y en Ecrón, 3 ciudades de los filisteos. Y Dios tomó venganza de los filisteos. Estoy haciendo un resumen de lo que pudimos recibir de la palabra de Dios el día pasado. Tremendas venganzas. Dios provocó tumores en los cuerpos de la gente, no solamente de los sacerdotes paganos ni de sus príncipes, sino de toda la gente. Y hubo mortandad también en estas 3 ciudades, Asdod, Gat y Ecrón. Dios tomó venganza y también frente a sus dioses. Si recordamos lo que pasó allí en Asdod, cuando pusieron el arca de Jehová a la par del gran dios de ellos, y Dagón, y al día siguiente, la primera vez, amaneció postrada la imagen frente al arca. Y cuando la volvieron a poner en su lugar, al siguiente día no solo amaneció postrada, sino quebrada de su cuello, de sus brazos, de sus manos. Dios tomando venganza. Y entonces cuando los de Asdod vieron eso, pusieron el arca. Ellos reconocieron que por causa del arca, no entendían bien lo que significaba el arca. Ellos no son israelitas, pero entendían que por causa del arca Dios había tomado venganza contra ellos. Y los de Asdod dijeron: no, quitemos esto de aquí, y lo llevaron a Gat. Y Dios tomó venganza de los de Gat y también hizo lo mismo. Los de Gat se dieron cuenta que por causa del arca de Jehová había hecho venganza contra ellos y dijeron: quitemos esto de aquí, y la llevaron a Ecrón. Ahora leo lo que dice capítulo 5 versículo 10, que fue uno de los últimos versículos del domingo pasado. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Los de Ecrón también fueron conscientes del peligro que para ellos significaba el arca de Dios en su territorio y dijeron: ¿qué hacemos ahora? Y entonces ahora vemos que ellos se pusieron de acuerdo, todos los filisteos, para regresar el arca de Jehová a los israelitas. Y es lo que pudimos leer hace unos instantes en el capítulo 6, los versos 1 al 3. Se preguntaron: ¿qué haremos? Y consultaron con sus adivinos, con sus sacerdotes: ¿qué haremos? Y los sacerdotes dijeron: tienen que regresar el arca, pero cuando la regresen, no la regresen vacía, que haya como ofrenda de paz, algo que muestre que ustedes están arrepentidos de haber tomado esa arca y reconociendo que no lo debieron haber hecho. Sus adivinos eran de gran fama en la antigüedad. Estos adivinos, sacerdotes paganos, sacerdotes de esos dioses filisteos, no eran sencillamente sabios, eran muy reconocidos por su conocimiento, por su sabiduría. Y también, hermanos y hermanas, tenemos que observar en esta escritura que para la gente era una imperiosa necesidad deshacerse del arca de Jehová. Esto es muy importante, porque ellos tuvieron que reconocer que sus dioses no eran tales y que el Dios de Israel era un solo Dios, pero era más poderoso que todos sus dioses. Y había que deshacerse de esa arca
de ese Dios único. Yo creo que es importante recordarnos algo de todos. ¿Sabe cuál es la característica más importante que se reconoce en toda la historia del pueblo de Israel? Hay muchas cosas importantes que Dios les dio como característica al pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Nación santa, pueblo escogido, especial tesoro, y todas esas cosas a través de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel para que se distinguieran como un pueblo diferente al mundo. Pero creo que lo más importante para distinguirlos del resto del mundo es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿En qué consiste? La gran declaración de que solo yo soy Jehová tu Dios, no hay otro. Y por eso es que se distinguió siempre el pueblo de Israel frente a todos los grandes imperios, llámese Egipto, Asiria, Babilonia, los griegos, los romanos y cualquier otra nación que no haya sido imperio, como los filisteos, los amorreos, los edomitas y cualquier otro. Todos adoraban a una multiplicidad de dioses, pero Israel siempre se distinguió por reconocer a uno solo. Ahora, claro, el pueblo de Israel pecó muchas veces en su historia, y cuando muchas veces pecó, empezaron a adorar a otros dioses. Lo vemos en la Escritura muchas veces. Y por eso Dios se apartaba de ellos. No se olvidaba de ellos, pero se apartaba en cuanto a bendiciones. Siempre fue su Dios. Aunque hubo grandes momentos en los que no los bendijo, porque Dios no puede bendecir a un pueblo idólatra. No olvide esto que estoy diciendo. Dios no puede bendecir a un pueblo idólatra. Hermanos y hermanas, cuidémonos nosotros que vivimos en medio de un pueblo muy idólatra, de una región del mundo muy idolátrica, y tenemos que por eso ir con urgencia a la predicación de la palabra para que cada vez haya menos idólatras a nuestro alrededor. Bien, la gente entonces comprendió la imperiosa necesidad de deshacerse de esa arca de Jehová, y los adivinos, sus sacerdotes paganos, eran conscientes de la gravedad de haber robado el arca de Dios. Por eso ordenaron una expiación. Yo sé que nosotros, con un lenguaje muy evangélico y que leemos la Biblia, usamos palabras que a veces no estamos bien claros de entenderlas. La palabra expiación no siempre la entendemos bien. La palabra expiación viene por lo menos en este caso, del libro de Samuel, que está en el Antiguo Testamento. Entonces viene del hebreo, Hashem, y significa el pago por un daño o agravio, una ofrenda por la culpa. Había que ofrecer, los filisteos habían decidido deshacerse del arca, pero como bien lo dicen sus sacerdotes paganos, no envíen el arca de regreso vacía. Hay que dar muestras de expiación, hay que dar muestras del reconocimiento de una culpa. Nunca debimos haber tocado esa arca. Parece que esa arca es muy sagrada para el pueblo de Israel, como en efecto lo era, y nunca debimos haberla tocado. Creo que, para decirlo de otro modo, nunca debimos habernos metido con el pueblo de Israel. No olvide el tema que traemos. El tema general nuestro es: aún los enemigos de Dios le reconocen y le temen. Y yo creo que lo mismo debe decirse de nosotros, la iglesia, en este tiempo. La iglesia siempre ha tenido enemigos. La iglesia, el mensaje de Cristo mismo como persona, siempre ha tenido adversarios. El mayor adversario es Satanás, y además usa toda fuerza para destruir la obra de Dios. Y yo creo, hermanos y hermanas, que si nosotros nos mantenemos en pureza, en integridad, apegados a Dios, haciendo la voluntad de Dios, Dios velará por nosotros. Y aquellos que siempre, en todo tiempo, incluyendo hoy, se atreven a destruir o a hacer obras contra Dios o contra su iglesia, van a tener que decir lo mismo que los filisteos. Nunca debimos haber ido contra Dios ni contra los suyos.
Pero hermanos y hermanas, Dios presenta resistencia y victoria con su pueblo. ¿Cuál pueblo? Un pueblo santo. Un pueblo que se pone en la mano de Dios para hacer siempre su santa voluntad. Estos filisteos fueron conscientes de que era necesario retribuir por la ofensa a Dios. Yo quiero que notemos algo importante. Como hemos dicho ya, los sacerdotes paganos, los filisteos, se convencieron de que habían hecho mal. Y quiero enfatizar la palabra convencer. Están convencidos de que hicieron lo malo. Ahora, yo quisiera que nosotros pudiéramos hacer esta comparación entre la palabra conversión y convencimiento. ¿Cuántas veces hemos evangelizado a alguna persona y le hablamos de Cristo y le hablamos de la palabra del Señor, le hablamos del Evangelio, de la necesidad de recibir la salvación por gracia? Y la gente dice, parece bonito, pero todavía no me convenzo. Yo necesito estar convencido. ¿Sabe que la palabra convencimiento o estar convencido es relativa al entendimiento? Yo necesito estar convencido de que Jesucristo es Dios. Yo necesito estar convencido de que Dios existe. Quiere decir, quiero entenderlo. Mientras no lo entienda, mientras no esté convencido, yo no puedo recibir el Evangelio. Y entonces esto es lo que hace la diferencia entre conversión y convencimiento. Y como la Biblia nos da a entender, de nada sirve estar convencidos, porque el estar convencido o entender muchas cosas tampoco es garantía de que me voy a convertir. Mucha gente hasta puede llegar a estar convencida. Ahora sí estoy convencido de que el Evangelio es la verdad, pero aún así no se convierten. En lo que significa realmente conversión en cuanto a depositar mi vida por fe en Cristo para salvación. El primer paso de la conversión es darnos cuenta que nosotros mismos no podemos hacer nada para nuestra propia salvación y que todo depende únicamente de Cristo en su gracia. De nada sirve el convencimiento. Aquí estos sacerdotes paganos están convencidos de que el Dios de Israel es un Dios de poder, pero siguieron sin conversión, siguieron adorando sus propios dioses. El hecho de que se convencieron de que el Dios de Israel era un Dios grande, no se convencieron de que era el Dios único, pues siguieron creyendo en sus dioses. Así que, hermanos y hermanas, el estar convencidos no es garantía de conversión plena. Fe es creer en Cristo aunque no estemos convencidos o aunque no lo entendamos. Nuestra fe debe ser de modo absoluto en la persona de Cristo, sin que muchas veces lo entendamos. Ahora bien, los versos 4 y 5, capítulo 6, 4 y 5. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que pagaremos? Cuando vinieron a los sacerdotes y los sacerdotes dijeron, es necesario regresar esta arca. Fue un gravísimo error haber robado el arca de Jehová, así que regresémosla al lugar de donde provino. Y aquellos dijeron, los príncipes dijeron, ¿y cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a presentar una expiación? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro, 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Óigame, no es solamente aquí, miren, tomen el arca, ese baúl y pónganlo fuera, libérense de ello. No, háganlo con cuidadito. Estamos hablando de enfrentarnos a un Dios poderoso. Quiero insistir, hermanos, reconocieron a Jehová como el Dios de Israel y Dios poderoso, pero no el único.
Seguían creyendo en sus dioses. Así que librémonos de la ira de este Dios. Y entonces recuerden que ya vimos en la parte primera que Dios había afligido a los de Asdod y a la otra ciudad, y llegando a Ecrón también, con tumores, con enfermedades, con muerte. Y entonces ellos hicieron figuras de tumores como para decir delante de Dios de Israel: estos tumores representan que nosotros reconocemos que los tumores vinieron de ti, que tú tomaste venganza por el hecho de haber tomado el baúl, esa arca que no entendemos qué significa. Ellos no lo entendían. No solo la devolvieron, hermanos, hermanas, sino que lo hicieron de un modo que mostraron verdadero temor de Dios. Hicieron un carro nuevo, así nos lo dice los versos, el capítulo 6, verso 7. Dice la Escritura: haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Aquí en este versículo yo quiero rescatar varias palabritas muy importantes. No olviden, hermanos, hemos estudiado muchas veces. No vaya así con qué interesante está esta escritura, esta historia está bonita, y la lee como que ya llega al final y ya me la sé. Espérese, que no se trata solo de leer la Biblia, se trata de estudiarla, de aprender. Vaya con cuidado a cada palabra, vaya con cuidado a cada expresión, vuélvalo a leer, ore para entenderlo. Vamos a ver aquí varias cositas primero. Haced pues ahora un carro nuevo. Yo estoy seguro, hermanos, hermanas, que los filisteos en cada una de sus ciudades tenían muchas cosas, muchos carruajes para sus batallas, y también carruajes dedicados a sus dioses. ¿Por qué no ocuparon el primero que vieron? Un carruaje, una carroza montada por bueyes y por caballos de raza. Pongámoslo aquí y llevemos eso, salgamos de ese baúl, el arca de Jehová. Dice aquí que hicieron uno nuevo. Es muy importante esto de un carro nuevo. ¿Sabe por qué? Porque ellos mismos entendieron que no se puede dar lo mismo viejo a Jehová. Yo quiero que vayamos allí con cuidado. Dios no quiere nada de lo viejo. Merece de nosotros una vida nueva. Si los paganos lo entienden, óigame, ¿qué cuesta que nosotros los cristianos lo pongamos en práctica? Somos cristianos, somos evangélicos, vamos a la iglesia, pero vivimos todavía con resabios de la vida vieja. Y hay vicios de los cuales todavía no nos hemos podido desprender. Y hay formas de nuestra vida o de nuestro carácter que no hemos podido dejar atrás. Todavía hay en nuestra vida malicia, mentira, defraudamos a los demás. Todavía hay vicios como el alcohol, y todavía hay quienes practican el adulterio, la fornicación, la murmuración. Hermanos, la vida vieja. ¿Y qué cuesta que hagamos como una verdad absoluta de nuestra vida lo que encontramos en las Escrituras? Aquí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, ¿realmente nuestra vida es nueva delante de Dios? ¿Se renueva en Cristo cada mañana? ¿Cuántas veces decimos de memoria que las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas? Pero insisto en la forma pasada, el hombre viejo en mi propia vida. La Biblia dice, vamos a dar varios ejemplos de muchos otros, varios ejemplos de cómo la Biblia nos enseña de lo nuevo. La Biblia nos enseña, hermanos y hermanas, que el Señor Jesús, recuerden cuando el Señor Jesús ya iba a ir cerca para morir, y le llamamos el día de la entrada triunfal. ¿En qué entró? Bueno, decimos en un pollino, o normalmente decimos en una burrita. Hosana, el hijo de David.
La Biblia nos enseña que montó en un pollino en el que nadie se había montado. Esto es una gran enseñanza, tiene que ver con lo mismo. El Señor bien hubiera dicho, bueno, me quieren montar en una burrita, cualquiera, no importa. No cualquiera. Era un asna, un pollino en el cual nadie había montado. Esto tiene que decirnos mucho. El Señor Jesús, cuando nosotros recibimos a Cristo y recibimos su salvación por gracia, nos puso en un andamiaje nuevo. Nada del andamiaje del pasado debe estar en nuestra vida hoy. Quiero ir a otros pasajes en nuestra memoria, no vamos a ir a los pasajes bíblicamente para leerlos. Pero recuerdan que hubo un momento en el que el gran profeta Elías se enfrentó contra cientos de profetas paganos y hubo un altar allí. Los paganos quisieron hacer un altar para que sus dioses derramaran fuego sobre un altar allí. Y hasta se sajaron sus cuerpos y no hubo tal fuego del altar. Y después dice la Biblia que le tocó el tiempo a Elías. Y que de Elías oró y que vino fuego. Gloria al Señor. Sí, pero un momentito. Antes de que leamos allí que Elías oró y vino fuego, ¿qué hizo Elías? Levantó otro altar. Pero, hermanos, no sé, veamos esto humanamente, en lo práctico. Elías, ¿por qué otro altar? Pero si ya hay un altar hecho y los sacerdotes paganos, los profetas paganos hicieron en nombre de su dios Baal, pusieron carne para el sacrificio. El altar ya está hecho. ¿Para qué gastar tiempo en otro? No me parece práctico. Pastor, a mí no me parece práctico que si ya soy cristiano y Dios me dio la salvación, ¿por qué tengo que ajustarme a ciertas reglas bíblicas? Porque no hay que ser tan exagerado, no hay que ser tan puritano. Hermanos y hermanas, dejemos de considerar las cosas de Dios en la mentalidad humana. Porque nosotros con esta nueva mentalidad de personas nacidas de nuevo en Cristo, tenemos que ver las cosas desde el lente de Dios. Y no podemos cuestionar a Dios. Si Dios ha dicho, no os mintáis los unos a los otros, esto es porque entendemos que la mentira es parte del viejo hombre. Hermano, no mientas. Y no hay manera de contradecirle a Dios ni de discutir con Dios para que Dios acepte alguna vez que de vez en cuando alguna mentirita no es pecado. No te atrevas. Y la mentira y la envidia y el rencor y el resentimiento y el odio y cualquier otra forma de pecado será pecado siempre. Y tienes que aprender a desechar todos estos males de tu vida si quieres gozar cada vez más de una plena vida con Dios. Tomado de la mano de Cristo en el gozo de la vida cristiana. Elías no usó el mismo altar de los paganos. Levantó otro altar y otra carne y otra leña, porque Dios solo actúa en aquello que quiere renovarse en su voluntad. Recuerda por casualidad cuando Dios llamó a Jeremías el profeta y le dijo, vete al alfarero. Ahí vas a encontrar un alfarero. Ahora vamos con el profeta Jeremías. Y el alfarero está haciendo una vasija y ahí te voy a dar una lección. Jeremías fue y vio al alfarero y vio que al alfarero se le derramó el bonito figura que estaba haciendo la vasija y se le cayó. Hermanos y hermanas, ahora allí ocurre una cosa distinta que tiene que ver con nosotros. Tomó la misma arena, la misma arcilla o el material que hubiera ocupado, pero la hizo una vasija nueva. Esto se parece más a nosotros. ¿Por qué? Porque usted que recibió a Cristo
si lo recibió a los 12 años, a los 18, a los 30, a los 60 o cualquier edad que haya sido, ya tenía una vida recorrida. Usted se llama Juan, usted se llama Chepita, va a seguir siendo la misma Chepita, el mismo Juan. Y como decía otro, muchas veces he citado esta frase de otro predicador que escribió esto: nosotros en Cristo somos los mismos, pero ya no somos lo mismo. La misma Chepita vive en la misma casa, tiene los mismos hijos, pero ya no es la misma Chepita, es otra nueva persona en Cristo. El mismo don Luis no cambia su rostro ni cambia, pero cambió su yo interior. El mismo material humano de la vasija, pero un nuevo yo interior. Dios requiere de nosotros nuevas criaturas. Y precisamente eso es lo que la Biblia nos enseña en cuanto al mensaje del Evangelio. Cristo hace nuevas criaturas. No quiere la misma remendada. No, hermano, Dios no viene a hacer remiendos en nuestra vida. Recuerdan que creo que fue el domingo pasado que también dijimos esto, ¿no? O alguno de estos domingos últimos. Pastor, antes me juntaba con mis compañeros de trabajo el fin de semana y tomaba toda una cajilla de cerveza. Ahora solo son 2. No, hermano, eso es un remache. ¿Cómo se llama? Un remiendo en tu vida. Eso es como la misma casita vieja que se está cayendo y la quieres renovar. ¿Qué haces? Yo la pinté bonita. Viera qué bonita se ve la casa ahora. Es la misma casa. Un fuerte invierno y se va a caer, porque no cambiaste las bases, no cambiaste los fundamentos, la remozaste, la pintaste. Parece nueva, pero es la misma casa vieja. Hermanos y hermanas, Dios no quiere de nosotros rostros nuevos ni traje nuevo. Qué bueno que si puedes cambiar tu traje todos los días, pero eso no te hace una nueva criatura. Solo Cristo hace nuevas criaturas. Y por eso es que los sacerdotes del tiempo en que estamos leyendo la Biblia, en primer libro de Samuel, cuando regresaron el arca, lo primero que le dijeron es: hagan un carro nuevo, no tomen ninguno viejo, que no sea usado, uno nuevo, es para el Dios de Israel. Y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. 2 vacas que estén criando terneritos, pero que no hayan sido usadas para el campo. Mire bien, vacas que no hayan sido usadas para el campo. Y después de esto, van a uncir las vacas al carro, lo van a poner en el carro nuevo y hagan volver sus becerros, hagan volver sus terneritos, háganlos volver al campo. Es decir, mire bien lo que está pasando aquí. Las vacas que nunca se han separado de sus crías, sepárenlas ahora. Separen a las crías para que no vayan detrás de ellas, que se vayan a su casa. Ay, hermanos y hermanas, qué cosa tan importante está ocurriendo aquí. Dios llevó a las vacas por el camino correcto. Versos 10 al 12. Dice la Escritura: y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, los uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a la derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Qué interesante. A ver, pusieron las vacas que no habían sido puestas en el campo antes y que tenían crías, separaron a las crías, pusieron el carro nuevo sobre los lomos de las vacas. Usted se imagina la carreta y el arca de Jehová sobre la carreta, y la echaron a andar.
Y no solamente echaron a andar la carreta, sino que los príncipes estaban allí viendo a ver por dónde va. La Biblia nos enseña aquí, hermanos, el Señor Jehová guió el camino de esas carretas. Observe bien que lo natural hubiera sido que las vacas regresaran buscando a sus becerros. Nunca habían sido separadas de sus crías. Separaron a sus crías de esas vacas y las vacas no se resistieron. Las crías tampoco. Esto solo puede ocurrir cuando nos damos cuenta que hay algo sobrenatural aquí, porque es Dios el más interesado en que el arca de Jehová regrese a manos del pueblo de Israel. Pero además de todo esto, no solo que regrese a manos de Israel, sino que toda la tribu de los filisteos se den cuenta que Él es el Dios verdadero. Hermanos, hay enormes testimonios del poder de Dios en toda la historia, como lo sigue habiendo hoy. Que nosotros seamos la iglesia de Cristo y que podamos reunirnos como en efecto nos reunimos hoy y adoramos su nombre, eso no es casualidad, ni fruto del azar, ni de la buena suerte, es obra del Espíritu Santo. Y tenemos que glorificar a Dios, que cada día podemos hacer su voluntad como parte de su gracia. No lo merecemos. Participar en la obra de Dios no lo merecemos. Es un privilegio que nos lo da por la gracia en Cristo. Ellas, las vacas, siguieron el camino hasta el territorio de los judíos, de los israelitas. Dice la Biblia, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Hermanos, no estamos hablando de soldados o de gente disciplinada, estamos hablando de vacas, pero que por el poder de Dios siguieron el camino derechito hasta donde Dios las llevó. ¿Comprende lo que está pasando aquí? Ni a un lado ni a otro se movieron. Dios las condujo como un enorme testimonio frente a los ojos de los filisteos. Pero la gran lección aquí para los filisteos es: no vuelvan a meterse contra Dios. No vuelvan a meterse contra el pueblo de Dios. Y yo creo, hermanos y hermanas, que esa gran lección que Dios está dando a los filisteos es la misma que Dios puede darle hoy a cualquiera que quiera destruir la obra de Dios en cualquier parte del mundo. Sí, la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo tiene obstáculos en todas partes. Todavía hay lugares en nuestro mundo hoy en los que no se puede predicar libremente la palabra. Todavía hay lugares, muchos lugares, tal vez no cerca en nuestro continente, probablemente haya lugares así, pero más en otros lugares de la tierra en donde se persigue duramente a quienes predican de Cristo, a quienes viven la fe. Pero al final de todo, hermanos y hermanas, Dios siempre realiza su santa justicia. Dios siempre cuida a su pueblo. Nadie puede burlarse de Dios. Él es soberano y único Dios. Lo más grande que toda persona puede hacer es reconocerle y entregarse a Él. Cristo, el Hijo de Dios, es el único camino para acercarnos a Él. Amparémonos en Dios, porque Él siempre defiende a los suyos. Amén. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Digamos al Señor: muchas gracias, Padre, por la enorme bendición que nos das de creer en ti y de confiar que tú nos defiendes. Te damos gracias, Padre nuestro. Tu palabra ha venido a nosotros esta mañana para darnos gran entendimiento de que todo poder solo viene de ti. Tú eres Dios soberano. Tú eres Dios que por tu santa voluntad has tenido a bien tomarnos como tus hijos en la gracia de Cristo. Perdónanos, Señor, toda falta, todo pecado, y ayúdanos a que con la ayuda de tu Espíritu Santo nosotros podamos entender qué clase de pueblo somos, qué responsabilidad tenemos frente al mundo, especialmente en este tiempo difícil de pandemias y de crisis. No solamente en las naciones, sino en la familia, en las iglesias,
que podamos entender tus grandes propósitos para el día de hoy. Hermanos y hermanas, quiero tomar unos minutos, unos instantes. Estos tiempos, estos últimos meses han sido de grandes desafíos para la iglesia. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene muchas cosas que confesar a Dios. No tiene usted que decir con gran voz que confiesa, pero confesemos delante de Dios en este momento. Si usted tiene algo que confesar delante de Dios para ser restaurado, para ser restaurada delante del Señor, perdóname Dios, antes de que viniera esta pandemia yo no tenía aflicciones, todo me iba muy bien. Ahora he tenido que cerrar mi empleo, mi trabajo, estoy en crisis, he padecido la enfermedad, esta o cualquier otra, y esto ha venido a hacerme reflexionar más acerca de mi comunión contigo. Confieso, Señor, que mi vida no iba bien, aunque venía todos los días a la iglesia. Si tú tienes algo que confesar al Señor, levanta tu mano esta mañana. Díselo al Señor allí en silencio. Señor, tengo mucho que confesar delante de ti. Y entonces oramos por eso. Levanta tu mano esta mañana. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y otra, y otra, y otra. Dios te bendiga. ¿Cuántos jóvenes quisieran decir, además de hermanos y hermanas, Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga, hermano? Los jóvenes también. Tiempo de confesión delante de Dios. No delante de los hombres. Delante de Dios. Señor, confieso. Este tiempo de cuarentena, de limitaciones, de no poder salir de mi casa, y cuántas cosas hemos vivido en estas últimas semanas. Yo he tenido que reconocer, Señor, que mi vida no iba bien. Así que confieso delante de ti mi necesidad de rectificar, de estar más atento a los signos de este mundo, a los signos de estos tiempos, para someterme más a tu voluntad. Levanta tu mano, hermano, hermana. Confiesa delante de Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué buena cantidad de manos, como todos deberíamos hacerlo delante del Señor. Porque cuando lo hacemos de todo corazón, Dios viene por nosotros, en favor de nosotros, porque Dios solo quiere mostrarnos su amor. Bendito tu nombre, Señor. Muchas gracias por tantos hermanos y hermanas que han alzado sus manos. Oh Señor amado, tu poder es maravilloso. Tu amor se manifiesta de un modo tan sencillo. El modo sencillo es llegar a ti en verdadera confesión, en verdadera actitud de arrepentimiento. Gracias, Padre, por ser el Dios que necesitamos. Bendice nuestra iglesia, bendice nuestras familias, bendice aquellas familias donde todavía está el dolor del luto de hermanos y hermanas que han partido de nosotros. Y está, Señor, la aflicción económica por la crisis que consecuentemente ha traído esta pandemia. Confiamos en ti, en todas tus bendiciones. Queremos ser el pueblo santo que tú demandas de nosotros para este tiempo tan especial del mundo. En el nombre grande, eterno y santo del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.